Bueno chicos, bienvenidos a la nueva modalidad de clases mientras dure la cuarentena. Esta va a ser la modalidad. Vamos a ir subiendo clases con PowerPoints, con videos, con links, enlaces. Le voy a subir también algún tipo de material eh, para que puedan leer y vamos a tener seguramente algún trabajo práctico a través de el aula virtual. La clase 1 es la introducción a educación física adaptada. Vamos a hablar de las características generales, de qué se trata y sobre todo cuáles son los alcances del área de la educación física adaptada. Vamos a trabajar en esta clase sobre la definición, cuál es la definición de educación física adaptada para nosotros, cuáles son las disciplinas asociadas de las cuales se nutre y con las cuales trabaja en conjunto también la educación física adaptada, cuáles son los alcances y áreas de intervención. Esto es central para evitar confusiones y para saber hasta dónde llegan nuestras posibilidades de trabajo y cuándo empezamos a invadir otros campos que nos son ajenos y cuál es la modalidad de trabajo por la cual vamos a cumplir objetivos que nos vamos a plantear cuando realicemos un trabajo o un programa de educación física adaptada. La definición que nosotros vamos a manejar de educación física adaptada refiere a que la educación física adaptada tiene que ver con el diseño, la prescripción, la supervisión de un programa de actividad física que está dirigido a personas que tienen alguna alteración en salud, habitualmente relacionadas con el estilo de vida actual de la vida moderna que tiene como característica principal la falta de movimiento eh, y la falta de actividad física específica, pero también vamos a hablar en alguna ocasión de algún sector de la población que no tiene ningún tipo de patología o de enfermedad, sino que tiene características o condiciones especiales, como por ejemplo pueden ser embarazadas, que no están enfermas, pero que necesitan una adaptación de actividades dada su condición, o en adultos mayores que tampoco podemos decir que tienen una enfermedad, sino que sufren el proceso normal de envejecimiento del organismo y para lo cual quizá necesiten, dado el caso, una adaptación de las actividades. Si nosotros buscamos, si ustedes ponen educación física adaptada en Google, en la web, van a ver que en realidad a todo lo que remite en general la educación física adaptada, el término, es adaptaciones que tienen que ver con actividad física orientada a personas que tienen discapacidades, ¿sí? Que es la acepción que nosotros en el IPEF le damos a la educación física especial. Eh, Cuando nosotros hablemos de educación física adaptada, vamos a hablar de lo que remití al inicio de esta diapositiva. Y cuando hablamos de educación física especial, que es otra asignatura que ustedes tienen durante este año, eh, va a tener que ver con la educación física o con la actividad física orientada a personas que tienen discapacidad. ¿Qué no es la educación física adaptada? Para empezar a delimitar los campos de trabajo y empezar a entender, no es rehabilitación. La rehabilitación es potestad de la kinesiología y la fisioterapia, que es otra área de trabajo, no es kinesiología y no es fisioterapia. Después vamos a profundizar sobre las características que tienen estas disciplinas para aclarar un poco más cuál es nuestro campo de trabajo específico. ¿Qué se hace en EFA? Se trabaja en conjunto con otros profesionales, ya sea presencialmente, si trabajo en alguna clínica o en algún consultorio de rehabilitación, o no presencialmente, que es si yo trabajo en un gimnasio o si trabajo en un colegio y tengo alumnos que tienen algunas características especiales por los cuales el abordaje de trabajo va a tener que ver con la educación física adaptada, podemos siempre estar en contacto con los profesionales que están trabajando sobre ese mismo alumno. Es muy importante la delimitación de los campos de trabajo de cada área para evitar confusiones, sobre todo en lo referido a el trabajo que hacen los kinesiólogos, que trabajan también con la prescripción de ejercicios terapéuticos y que muchas veces vamos a rozarnos o confundirnos en nuestros campos de trabajo.
¿Qué hacemos en educación física adaptada? Empleamos el cuerpo humano como herramienta terapéutica, como un elemento que nos va a permitir mejorar las condiciones de salud de esa persona. Y lo central es que hay que mejorar todo lo que nosotros podamos trabajar en ese alumno, en esa persona, pero sobre todo no empeorar lo que ya está bien. Es muy importante, siempre vamos a hablar en educación física adaptada de gente que tiene alguna patología o alguna condición preexistente, pero también cuando trabajemos con personas que no tienen ninguna patología, vamos a tener que tener en cuenta algunos elementos o algunas situaciones específicas para no empeorar lo que la persona tiene en buen funcionamiento. ¿Qué conocimientos previos vamos a necesitar? Y yo recomiendo que revisen y repasen, si no lo quieren hacer previo al desarrollo de la asignatura, lo pueden ir haciendo al momento en que vamos a trabajar con las diferentes patologías o condiciones para poder entender mejor los procesos de ejercicios, las actividades que vamos a prescribir. Vamos a necesitar de la anatomía, del conocimiento del cuerpo humano, en relación a sus partes y a sus características, de la fisiología, cómo es que funciona este cuerpo, de la biomecánica, que remite a la forma en que se mueve el cuerpo, las posibilidades de movimiento, los planos, los ejes. Las capacidades motoras, vamos a hablar de desarrollo de fuerza, de desarrollo de coordinación, vamos a hablar de la resistencia, sobre todo en la prescripción de ejercicios cuando hablemos de enfermedades metabólicas, y vamos a necesitar nociones básicas de planificación y periodización del ejercicio para poder prescribir series que tienen una cantidad de repeticiones, unas pausas, una cantidad de series de ejercicios y demás. ¿Qué disciplinas están asociadas o con qué otras profesionales vamos a tener que estar en contacto, según el caso, con la medicina, con la kinesiología y con otras actividades físicas o motrices que pueden ser complementarias a la actividad física adaptada que nosotros vamos a llevar a cabo, que tienen que ver con la danza, con los juegos, con actividades recreativas que pueden ser aplicadas perfectamente a programas de ejercicios. ¿Cuál es la problemática del mundo actual? Que podríamos llamar una pandemia ya del siglo XX, de finales del siglo XX y con gran profusión en el siglo XXI. Hay una falta de actividad física en general de la población, sumada a una mala alimentación que da como resultado una situación de salud o de ausencia de salud, podríamos decir, que es pandémica, es decir, que afecta a población de todos los países del mundo sin distinción y que se expande cada vez más entre toda la población. Este es un gráfico ilustrativo de las enfermedades principales del siglo XX y XXI, las 10 principales causas de defunción, es decir, muerte en el mundo del 2015. Si analizamos el cuadro, vamos a ver, en primer lugar, cardiopatía isquémica. En segundo lugar, accidentes cardiovasculares. Tercero, infección en las vías respiratorias. Cuarto, EPOC. Estas 4 primeras causas por millones de defunciones, ¿sí? Son perfectamente prevenibles con programas de actividad física y buena alimentación, ¿sí? Cáncer, por supuesto que podríamos no relacionarlo directamente, pero en realidad hay cada vez más estudios que demuestran que la prevalencia del cáncer es mucho menor en personas que realizan actividad física regular. Si seguimos luego con las causas, con las dos siguientes, como la diabetes y el Alzheimer y otras enfermedades que tienen que ver con la demencia senil, también podemos decir que son prevenibles o la prevalencia de esta enfermedad en la población que realiza actividad física regular a lo largo de su vida es mínima. Es decir, que tenemos 7 causas, las principales 7 causas de muerte a nivel mundial en el 2015, absolutamente prevenibles con la realización de actividad física regular, ¿sí?
Imagínense o se dan cuenta con datos concretos y objetivos la importancia que tiene la actividad física regular en la población para prevenir las causas de defunción. No ha cambiado mucho del 2015 al 2020 en el que nos encontramos las causas de defunción. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos en la sociedad actual? La obesidad o sobrepeso, el sedentarismo en los tiempos libres. El tiempo libre, la población en general prefiere hacer actividades que tengan que ver con ver pantallas, puede ser la televisión, puede ser videos, puede ser el uso del celular. El tipo de trabajo que tiene la mayor población, cantidad de población hoy, que tiene que ver con actividades que son sedentarias, y independientemente del tipo de trabajo que tenga, que ya hemos dicho que la mayoría es sedentario, el tema del estrés. El estrés hoy se ha convertido en la principal causa de disfunciones orgánicas. De hecho, cuando hablemos de hipertensión, vamos a hablar de colesterol también. Y un dato para empezar a aportar es que, por ejemplo, si bien se asocia principalmente a la falta de actividad física y al consumo de alimentos con exceso de grasa o industrializados, vamos a ver que hay gente que, a pesar de tener una alimentación adecuada y de realizar actividad física, debido al estrés, no puede bajar sus niveles de colesterol, lo que le va a provocar hipertensión. ¿Sobre qué población vamos a poder trabajar? En realidad sobre toda la franja etaria de población, sobre niños, sobre adultos mayores y poblaciones con características especiales que ya mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos en relación a nuestro trabajo desde la educación física adaptada? Lo principal y más importante es la prevención. Cuando nosotros trabajamos adecuadamente sobre poblaciones que no sufren ninguna alteración, podemos prevenir, como dijimos antes, enfermedades metabólicas, enfermedades del sistema cardiovascular, enfermedades del sistema nervioso y demás. ¿Qué podemos lograr también? Podemos mejorar parámetros clínicos objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Podemos mejorar niveles de glucemia, podemos mejorar niveles de hipertensión, siempre trabajando a largo plazo, ¿no? Y con un acompañamiento de trabajo de otras áreas, por eso siempre se habla de trabajo en equipo. Y también podemos lograr una readaptación, o sea, una mejora de la funcionalización para realizar movimientos o actividades que sean adecuadas a la persona en función de sus necesidades y actividades particulares que lleva a cabo. Es muy importante el trabajo en equipo. Quizás estoy redundando, ya lo mencioné antes, el equipo presente es cuando yo trabajo en un equipo de salud como profesor de educación física, en un consultorio de rehabilitación, en una clínica. Hay clínicas en la ciudad de Córdoba que ya trabajan con equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, que están conformados por médicos, por kinesiólogos y por profesores de educación física, que son los que prescriben las actividades físicas. Puede ser un equipo de distancia. ¿Qué le llamo equipo de distancia? Si bien no se conforme formalmente, es cuando ustedes trabajen en un gimnasio o en un colegio y puedan ponerse en contacto con los profesionales de otras áreas que trabajan con ese alumno que ustedes tienen a cargo y pueden intercambiar apreciaciones o ideas para poder llevar a cabo un plan de tratamiento o de actividad física.